Vivimos en un mundo de ruido. Todos opinan, todos reaccionan, todos compiten por ser escuchados. Pero en medio de ese caos hay un tipo de persona que no necesita levantar la voz para hacerse sentir: el estoico. Su fuerza no está en la explosión, sino en la contención, no en el grito, sino en la mirada firme, no en la reacción inmediata, sino en la pausa reflexiva. Porque el silencio es poder, porque el silencio desarma al agresivo, confunde al manipulador, protege al sabio, aclara la mente. Mientras otros se agotan hablando, el estoico observa, analiza y elige, y cuando habla, sus palabras cortan como una espada. Marco Aurelio, el emperador que hablaba poco, no respondía a cada crítica, no se defendía con palabras, respondía con acciones, con decisiones firmes, con una vida coherente. Él sabía que la verdad no necesita gritar para ser poderosa. Epicteto, el filósofo que escuchaba más que hablaba pese a haber sido esclavo. Cuando enseñaba, no buscaba imponerse, no humillaba, no reaccionaba con rabia, educaba desde la calma y desde ahí formó a miles de alumnos con una autoridad que no gritaba porque no lo necesitaba. ¿Por qué el silencio asusta a tantos? Porque nos hemos acostumbrado a llenar el vacío, porque creemos que el que calla pierde, porque el ego necesita ser oído todo el tiempo y porque el silencio obliga a escuchar algo más fuerte, tu propia mente. Y eso, no todos están listos para enfrentar. ¿Qué gana el estoico al ser silencioso? Claridad mental, control emocional, autoridad natural, respeto sin forzarlo, paz interior. No se trata de ser tímido, se trata de ser selectivo, intencional, consciente. Alguien te ataca verbalmente, te provoca, te subestima, te acusa de algo injusto y todo en ti quiere responder, defenderte, contraatacar, explicar tu verdad. Pero el estoico hace lo contrario. Él no se rebaja al nivel del ruido, no reacciona desde la herida, no entrega su poder a quien lo busca provocar. Epicteto lo decía así: si alguien te insulta y te afecta, es porque en el fondo le estás dando la razón. ¿Por qué reaccionamos tan fácil? Porque el ego quiere tener la última palabra, porque confundimos reacción con valentía, porque no sabemos perder sin estallar, porque creemos que el silencio es rendición. Pero no es así. El silencio consciente es dominio absoluto. ¿Qué hace el estoico ante el conflicto? Primera, escucha sin absorber, no deja que cada palabra entre como veneno, filtra, evalúa. ¿Esto dice más de él o de mí? ¿Tiene verdad o es puro ruido? Y si es solo ego ajeno, no lo toma, lo deja pasar. 2. Elige cuándo y cómo responder. No se trata de callar siempre, se trata de elegir cuándo hablar vale la pena. El estoico responde cuando tiene un propósito, hay alguien que puede escuchar y la emoción no está al mando, si no, guarda su energía. 3. No necesita tener razón en público, sabe que la verdad se sostiene sola y que el tiempo es el mejor testigo. Prefiere tener razón en el alma que ganar una discusión vacía. 4. Transforma el ataque en entrenamiento. Cada provocación es una oportunidad para pulir su paciencia, para medir su ego, para fortalecer su templanza. Es un gimnasio invisible para el alma. Marco Aurelio lo escribió con calma. No te alteres. Los que gritan están en guerra con ellos mismos. Tú mantente en paz contigo. Y esa es la verdadera victoria. No destruir al otro, sino no dejar que te destruyan desde dentro. Hoy en día, todos quieren ser escuchados. Publican, opinan, explican, gritan, pero pocos viven lo que predican. Y por eso, muchas voces suenan fuerte, pero pesan poco. El estoico no busca sonar fuerte, busca ser firme. No necesita decir que es fuerte, porque lo demuestra. ¿Por qué las palabras han perdido valor? Porque se usan sin responsabilidad. Porque es fácil decir lo correcto y hacer lo opuesto. Pero el estoico
sabe esto. Una sola acción coherente pesa más que 1000 palabras inteligentes. Marco Aurelio gobernaba sin exhibirse. Pudo haber usado su poder para demostrar fuerza externa, pero eligió la disciplina silenciosa, el ejemplo constante, el servicio al imperio con humildad. Y hoy, siglos después, no se le recuerda por lo que dijo, sino por cómo vivió. ¿Cómo construye autoridad el estoico? Primero, cumple su palabra sin anunciarla, no promete en voz alta, actúa en silencio, y cuando cumple, los demás lo notan sin necesidad de proclamación. 2. No busca convencer, busca inspirar. No trata de ganar discusiones, no necesita que todos lo aprueben, solo necesita ser coherente, y esa coherencia es magnética. Tercero, sostiene su carácter incluso cuando nadie lo ve. El estoico no actúa bien por reputación, lo hace por respeto a sí mismo, porque sabe que la verdadera integridad es hacer lo correcto aunque esté solo. Cuarta, no necesita reconocimiento inmediato. Sabe que la verdadera autoridad no se exige, se construye, y que lo que se construye en silencio dura más que lo que se grita al instante. Epicteto enseñaba sin imponerse. Sus palabras eran claras, directas, sin adornos, pero su ejemplo era lo que más impactaba a sus alumnos, porque más que filosofía, vivía una forma de estar en el mundo. Hablar es fácil, muy fácil, pero el estoico no se impresiona por lo que suena bien, se impresiona por lo que es necesario, lo que es verdadero, lo que es útil. En un mundo donde todos comparten todo, el estoico hace lo contrario. Piensa, filtra, y solo entonces habla. ¿Por qué callar a veces es más sabio? Porque las palabras no solo comunican, también comprometen, también hieren, también debilitan si se usan sin intención. El estoico lo sabe. Una palabra innecesaria puede destruir más que una espada. Epicteto lo decía así: primero aprende a callar, luego, si decides hablar, que tus palabras sean mejores que el silencio. No es censura, es respeto por el poder de la palabra. ¿Qué filtra el estoico antes de hablar? Primero, es verdadero, no dice lo que no ha comprobado, no comparte rumores, no opina sobre lo que no entiende. Su palabra tiene raíz. 2. ¿Es necesario? Sumará algo, ayudará a alguien, es momento adecuado. Si no, prefiere callar. Tercero, ¿es desde la virtud o desde el ego? ¿Estoy hablando para enseñar, compartir, construir, o solo para ganar, herir, lucirme? Si la respuesta es ego, el silencio es su elección. Cuarta, ¿estoy calmado o reactivo? El estoico no habla en medio de la tormenta emocional, espera, respira, observa, y si aún vale la pena hablar, lo hace sin perder el centro. Marco Aurelio escribía para sí mismo, sus reflexiones eran privadas, nunca quiso publicarlas. ¿Por qué? Porque antes de hablar al mundo, quería hablarse a sí mismo con verdad, y eso lo hizo aún más fuerte. Cuando el mundo se apaga, cuando no hay pantallas, ni música, ni conversaciones, muchos se incomodan. El silencio los enfrenta, los deja desnudos ante sus pensamientos, pero el estoico no huye de ese momento. Lo busca, lo honra, lo transforma en entrenamiento, porque sabe que el silencio no es vacío, es profundidad. ¿Por qué incomoda tanto el silencio? Porque en él aparece lo que evitamos, las dudas, los miedos, las culpas, las verdades que escondemos bajo el ruido, y la mayoría, al primer minuto de incomodidad, busca distracción, pero el estoico se queda. Epicteto lo practicaba cada día, vivía con poco, caminaba solo, reflexionaba más de lo que hablaba, porque su fuerza no venía de lo que decía, sino de lo que se atrevía a mirar en silencio. ¿Qué encuentra el estoico en su silencio? Primera dirección, en el silencio todo se acomoda, los impulsos se calman, las prioridades se ordenan y el propósito se escucha más claro.
2. Paz. No la paz superficial del todo está bien, sino la paz profunda del aunque no todo esté bien, estoy en mi centro. Tercera, autoobservación, sin excusas, sin adornos, sin necesidad de aparentar, solo tú contigo, y eso basta. Cuarta, resistencia mental. El que soporta el silencio, soporta el conflicto, soporta la soledad, soporta el caos externo, porque ha dominado el ruido interno. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo. Vuelve a ti una y otra vez. Allí encontrarás tu refugio. Ese refugio no está en una montaña ni en un templo. Está en el silencio entrenado, el que te permite verte y no huir. No siempre necesitas hablar para decir algo. No siempre necesitas explicar para ser entendido. A veces, el silencio dice todo. El estoico lo sabe. Y por eso, muchas veces calla, pero su presencia grita. Firmeza, claridad, dirección, poder. Porque el lenguaje del sabio no es solo verbal. Es actitud, es gesto, es contención. ¿Por qué el silencio puede comunicar más que las palabras? Porque obliga al otro a escuchar, crea espacio para el significado, marca límites sin agresión y transmite seguridad sin necesidad de adornos. Quien domina el silencio, domina el ritmo del diálogo. Epicteto decía, cuando tu silencio genera incomodidad en el otro, es porque tu presencia ya habla demasiado. ¿Cómo usa el estoico el silencio como herramienta de comunicación? Primero, para marcar autoridad sin violencia, el que no reacciona ante una provocación, el que no interrumpe, el que escucha con mirada firme, impone respeto sin necesidad de levantar la voz. 2. Para evitar malentendidos innecesarios, a veces hablar más complica, explicar de más debilita, justificarse siempre reduce poder. El estoico habla claro y breve, y luego deja que el silencio haga su parte. Tercero, para mostrar autocontrol. La persona que puede callar cuando todo le dice que hable, demuestra que sus palabras no lo controlan, él controla sus palabras. Cuarta, para comunicar presencia total. A veces el silencio no es ausencia, es atención máxima, es estar realmente ahí, sin pensar en lo próximo que vas a decir, y eso se siente y transforma. Marco Aurelio y su forma de estar no era el emperador que gritaba órdenes, era el que observaba, pensaba, decidía con firmeza, y por eso su voz, aunque no fuera la más fuerte, era la más escuchada. No siempre ganas, no siempre avanzas. A veces el golpe llega más fuerte, a veces te derriban, a veces te quedas sin palabras, y ese silencio es todo lo que tienes. Y es en ese momento donde muchos gritan, se quejan, culpan, buscan consuelo desesperado. Pero el estoico no. Él cae con dignidad, guarda silencio y deja que su postura hable por él. ¿Por qué es tan difícil callar cuando perdemos? Porque el ego quiere justificar, porque la mente quiere culpar a alguien, porque no soportamos vernos vulnerables. Pero el estoico ya ha entrenado eso. Sabe que el dolor no necesita explicación pública, solo dirección interior. Marco Aurelio perdió más de lo que ganó. Perdió hijos, perdió batallas, perdió amigos, y sin embargo, nunca escribió desde la rabia, nunca se defendió ante la historia, solo escribió con calma, con reflexión, con elegancia. ¿Qué hace el estoico cuando cae? 1. Respira antes de reaccionar. No se levanta gritando, esto es injusto. Se queda quieto, respira, asimila, porque sabe que lo importante no es cuánto caes, sino cómo te levantas. 2. No dramatiza su derrota, no busca lástima, no inventa excusas, acepta lo que es, y en ese silencio ya está sanando. 3. Aprende mientras calla, la derrota habla. El silencio permite escucharla. El estoico toma nota. ¿Qué falló? ¿Qué no vio venir? ¿Qué parte de sí necesita más firmeza? 4. Protege su centro aunque todo esté roto.
El mundo puede caerse, pero su mente sigue de pie. Y si no puede actuar, espera. Y si no puede avanzar, resiste. Todo en silencio firme. Epicteto vivió con dolor constante, físico, emocional, social, pero nunca se exhibió como víctima, porque su mayor poder era no decir todo lo que le dolía, sino usar ese dolor para formar su alma. Vivimos en una sociedad donde parecer es más importante que ser, donde hablar más alto significa tener razón, donde estar siempre disponible, opinando, compartiendo, es la norma. Pero el estoico rompe esa regla, no con gritos, no con discursos, con silencio. Un silencio que no es pasividad, es rebeldía. ¿Por qué el silencio es revolucionario? Porque en un mundo que exige reacción, el silencio es autocontrol. En un mundo que impone velocidad, el silencio es pausa. En un mundo de opiniones vacías, el silencio es profundidad. Y eso molesta, porque el que no reacciona no puede ser manipulado. Epicteto decía, no respondas a todo, no participes de todo, no te mezcles en lo que no construye tu alma. Eso no es indiferencia, es enfoque. ¿Cómo se revela el estoico con su silencio? 1. No entra en conversaciones vacías, no comenta por comentar, no discute por ego, no opina donde no hay escucha real. Su ausencia ya es un mensaje. Este ruido no merece mi atención. 2. No se deja arrastrar por la urgencia digital. No vive reaccionando a notificaciones, ni validando todo con una historia, ni persiguiendo aprobación constante. Su mente no está en alquiler, es un templo. 3. No participa en la histeria colectiva. Cuando todos se alarman, él observa. Cuando todos gritan, él piensa. Cuando todos atacan, él se mantiene firme, en su centro. Y ese centro, en silencio, resiste lo que el ruido no puede. 4. Escoge su paz sobre su imagen. El estoico no necesita parecer sabio, ni interesante, ni fuerte. Le basta con serlo. Y si eso significa callar mientras el mundo exige que hables, callará. Marco Aurelio escribió en medio del caos. Mientras el imperio ardía, él no publicó proclamas emocionales. Escribía en su diario, revisaba su alma, y desde ahí gobernaba. Su rebeldía no era contra Roma, era contra la ignorancia interior. Muchos creen que hablar es señal de inteligencia, que quien más opina, más sabe, que quien más responde, más domina. El estoico no lo cree, porque él sabe que el sabio piensa 10 veces antes de hablar una, y cuando habla, cada palabra tiene peso, intención y raíz. ¿Por qué cultivar el silencio como hábito? Porque en el ruido piensas menos, decides mal, reaccionas rápido, te confundes fácil, pero en el silencio ves más claro, sientes con precisión, eliges con propósito y hablas con poder. Tlaloates, Epicteto, enseñaba esto con claridad. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Y eso solo lo puede decir alguien que valora el pensamiento más que el aplauso. ¿Cómo entrena el estoico su silencio? Primero, bloques diarios de quietud, antes de responder mensajes, antes de tomar decisiones, antes de dar una opinión importante. El estoico se detiene, observa su mente, escucha el ruido y elige desde la calma. Segundo, rituales de revisión silenciosa. Cada noche, sin teléfono, sin distracción, se pregunta, ¿dónde hablé de más? ¿Qué dije que no necesitaba decir? ¿Cómo puedo mejorar mi expresión mañana? Eso es limpieza, eso es maestría. Tercera práctica de pausa intencional. En medio de una conversación tensa, una discusión, una crítica, el estoico no responde en automático, hace lo que casi nadie hace, calla, piensa, y solo si es necesario habla, y cuando lo hace, todos lo escuchan. Cuarta, lectura y escritura más que charla. El estoico lee más de lo que opina, escribe más de lo que reacciona, procesa antes de pronunciar, y por eso, cuando habla, se siente.
porque viene desde adentro, no desde la urgencia. Marco Aurelio lo aplicaba cada mañana antes de tomar decisiones imperiales. Escribía para sí mismo, no para ser leído, sino para limpiar su mente. Ese silencio reflexivo fue su mayor poder. No necesita hacer ruido, no busca atención, no espera aplausos. Camina firme, actúa con intención, vive con virtud. Ese es el estoico moderno, silencioso pero imparable. ¿Cómo se ve un estoico hoy? No vive aislado, trabaja, convive, interactúa, pero su mente es un espacio sagrado y su silencio una decisión estratégica. No responde a todo, no se enreda con todos, no persigue lo superficial, está presente, observa y actúa solo cuando importa. ¿Qué lo hace diferente? Uno, no reacciona, responde, sabe que cada palabra es una semilla y no siembra en cualquier terreno, solo habla cuando su silencio ya ha pensado por él. 2. Camina en paz, aunque todo esté en caos, el tráfico, las redes, la política, el drama social, todo lo observa desde un escalón más alto, no por arrogancia, sino porque ya ha entrenado su centro. 3. Es invisible, pero su impacto se siente. No se anuncia como sabio. No presume su disciplina, pero los que lo rodean lo respetan, lo siguen, lo escuchan, porque la presencia firme, sin ruido, es magnética. 4. Elige su silencio, no como debilidad, sino como sabiduría. Sabe que hay momentos para hablar, pero muchos más. Para callar, escuchar, reflexionar y construir desde dentro. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto no gritaban, no eran virales, no necesitaban validarse. Vivieron firmes, pensaron profundo, actuaron con virtud y por eso, siglos después, siguen enseñando en silencio. Conclusión final, no tienes que gritar para influir, no tienes que reaccionar para existir, no tienes que llenar espacios para tener peso. Haz del silencio tu base, de tu mente un templo y de tu vida una obra firme y serena. Y así, sin estruendo, sin ruido, sin máscaras, serás inquebrantable, inconfundible, inolvidable,